Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Tecno Curiosidades. Yo soy Tecno, y hoy nos adentraremos en un territorio que para muchos es familiar, pero que esconde facetas oscuras y perturbadoras. Hablo del mundo de los videojuegos, esos universos digitales que nos han regalado incontables horas de diversión y asombro. Pero, ¿qué sucede cuando la línea entre el código y la realidad se desvanece? ¿Qué pasa cuando detrás de los píxeles y las melodías pegadizas se esconden historias que hielan la sangre? Hoy vamos a explorar precisamente eso. Nos sumergiremos en las profundidades de las leyendas urbanas y los mitos que han nacido en el corazón mismo de la cultura gamer. Desde máquinas arcade, que supuestamente eran experimentos del gobierno, hasta cartuchos que parecían estar poseídos por una entidad malévola. Estas no son las historias que encontrarás en el manual de instrucciones. Son los susurros en foros olvidados, las anécdotas compartidas en la oscuridad de la noche, los secretos que algunos juran haber presenciado y que los han marcado para siempre. Prepárense, porque el viaje que estamos a punto de emprender nos llevará a rincones inquietantes de juegos que creíamos conocer. Desenterraremos los secretos más oscuros que la industria ha intentado ocultar o que la propia comunidad ha creado, dándoles una vida propia tan real que es imposible ignorarla. Pónganse cómodos, apaguen las luces y acompáñenme a desvelar los mitos y leyendas de los videojuegos. Esto es Tecno Curiosidades, y el horror está a punto de comenzar. Nuestra primera parada nos transporta a principios de los años 80, una época dorada para las salas de arcade. Entre el bullicio de los Pac-Man y los Donkey Kong, se dice que apareció una máquina nueva, enigmática y completamente negra, con un único nombre en su gabinete: Polybius. Los testimonios, que surgieron años después en los albores del Internet, pintan un cuadro escalofriante. La máquina no era como las demás. Su juego era un shooter de vectores, abstracto y vertiginoso, que producía efectos hipnóticos en quienes se atrevían a jugarlo. La leyenda cuenta que la máquina era increíblemente popular, con largas filas de adolescentes esperando su turno para experimentar sus extraños gráficos y sonidos. Pero la fascinación pronto se convirtió en terror. Amnesia, pesadillas aterradoras, insomnio crónico, e incluso una aversión repentina y violenta hacia los videojuegos en general. Alucinaciones auditivas y visuales que persistían mucho después de haber dejado la sala de juegos. La leyenda susurra que algunos incluso llegaron al suicidio. Lo más siniestro de la historia de Polybius son los supuestos hombres de negro. Testigos afirmaban ver a hombres con trajes oscuros visitando las salas de arcade donde se encontraba la máquina. No jugaban, simplemente se paraban cerca, observando, y periódicamente abrían el gabinete para recolectar datos desconocidos. Que Polybius no era un simple videojuego, sino un experimento psicológico secreto, posiblemente orquestado por el gobierno de los Estados Unidos o alguna agencia de inteligencia. Se cree que el objetivo era probar los efectos de los estímulos audiovisuales intensos en la mente humana, quizás como una forma de control mental o de reclutamiento para programas secretos. La máquina, según se cuenta, aparecía en suburbios específicos de Portland, Oregón, durante un breve periodo en 1981, y luego, tan misteriosamente como llegó, desapareció. No quedó ni un solo gabinete original, ni una sola línea de código, ni una sola prueba física de su existencia. A pesar de la falta de pruebas concretas, la leyenda de Polybius se niega a morir. Se ha convertido en un pilar de las creepypastas y el folclore de Internet. ¿Fue real? ¿O es simplemente una historia fabricada, una amalgama de los temores de la época sobre la influencia de los videojuegos y la desconfianza hacia el gobierno? La ausencia de evidencia es, para muchos, la prueba más contundente de un encubrimiento exitoso. La historia se ha mantenido viva gracias a recreaciones modernas hechas por fanáticos que intentan capturar la esencia de lo que se describió. Pero jugar una de estas versiones nunca será lo mismo.
Nunca sabremos si estamos replicando un juego o simplemente perpetuando una pesadilla colectiva. La verdadera máquina, si es que existió, se llevó sus secretos consigo, dejando solo un rastro de miedo y especulación. El nombre Polybius hace referencia a un historiador griego conocido por su creencia de que los historiadores nunca deben reportar lo que no pueden verificar a través de testigos presenciales. Una ironía cruel y deliberada, quizás, para una máquina cuya existencia misma depende únicamente de testimonios fantasmales y recuerdos fragmentados que se pierden en el tiempo. Así, Polybius permanece como un fantasma en la máquina, un recordatorio de que a veces los juegos pueden jugar con nosotros de formas que nunca imaginamos. Un espectro de la Guerra Fría vestido con los colores neón de una sala de arcade, cuya verdadera naturaleza, quizás, sea mejor que permanezca en el reino de la leyenda. El juego que nadie debería jugar. Ahora, viajemos a una era más familiar para muchos, la de la primera generación de Pokémon. Un fenómeno global que capturó la imaginación de millones de niños con sus criaturas adorables y su mundo vibrante. Pero bajo esta fachada colorida, nació una de las leyendas más perturbadoras del mundo de los videojuegos. La historia del cartucho maldito de Pokémon, específicamente la del síndrome de Pueblo Lavanda. Una historia que manchó la inocencia de nuestra infancia con una capa de horror puro. La leyenda se centra en la música de Pueblo Lavanda, en las versiones originales japonesas de Pokémon Rojo y Verde. Este pueblo, en el juego, es esencialmente un cementerio para Pokémon, y su música es notablemente más sombría y melancólica que el resto de la banda sonora. La leyenda afirma que la versión original de esta melodía contenía frecuencias de audio específicas, tonos binaurales de muy alta frecuencia, que solo los niños pequeños, con sus oídos más sensibles, podían percibir plenamente. Según los relatos que inundaron los foros de Internet, poco después del lanzamiento de los juegos en Japón en 1996, hubo un aumento inexplicable en las enfermedades y suicidios entre niños de 7 a 12 años. Todos ellos tenían algo en común, habían jugado Pokémon Rojo o Verde y habían llegado a Pueblo Lavanda. Los síntomas reportados incluían dolores de cabeza severos, irritabilidad, comportamiento errático, sangrado de oídos y ojos, y en los casos más trágicos, los niños se quitaban la vida por ahorcamiento o saltando desde grandes alturas. Dolores de cabeza severos, irritabilidad, comportamiento errático, sangrado de oídos y ojos, y en los casos más trágicos, los niños se quitaban la vida por ahorcamiento o saltando desde grandes alturas. La teoría es que estas frecuencias ocultas en la música inducían un estado de malestar psicológico profundo, provocando una depresión aguda y pensamientos suicidas en las mentes jóvenes y sugestionables. Se dice que Nintendo y Game Freak, al darse cuenta del horror que habían desatado inadvertidamente, llevaron a cabo un encubrimiento silencioso. En las versiones internacionales del juego y en las posteriores revisiones japonesas, la música de Pueblo Lavanda fue alterada, bajando el tono de las frecuencias más agudas para hacerla inofensiva. Más allá del síndrome de Pueblo Lavanda, la leyenda se expandió para incluir creepypastas sobre cartuchos específicos. La más famosa es Pokémon Black, una supuesta versión pirata del juego. En esta versión, el jugador recibe un Pokémon inicial llamado Ge-Host, que tiene un solo ataque, Curse, maldición. A diferencia del movimiento normal en el juego, este ataque era letal. Al usarlo, la pantalla se volvía negra, se escuchaba el grito distorsionado del Pokémon rival, y al volver al juego, el Pokémon enemigo había desaparecido para siempre. La historia se vuelve aún más oscura. Podías usar Curse también contra los entrenadores. Al hacerlo, ellos también desaparecían del juego. El objetivo final era llegar al final y usar Curse contra tu propio personaje, desatando una secuencia final macabra que mostraba al fantasma Ghost lamentándose sobre las tumbas de sus víctimas. El creador de esta creepypasta afirmaba que el cartucho le había provocado una profunda angustia y que, tras compartir su historia, se había deshecho de él.
Otra variante es la historia de Lost Silver, un supuesto cartucho de Pokémon Plata de segunda mano, donde el personaje principal, Gold, va perdiendo sus extremidades a medida que avanza, y sus Pokémon deletrean mensajes crípticos como "She died", él murió. Estas historias, aunque ficticias, se alimentan del mismo miedo primordial, la corrupción de algo inocente. Toman un recuerdo preciado de la infancia y lo retuercen hasta convertirlo en una fuente de pesadillas. La verdad es que no hay evidencia creíble que respalde el síndrome de Pueblo Lavanda como un evento real. Es muy probable que sea una de las primeras y más exitosas creepypastas de Internet. Sin embargo, su poder reside en su plausibilidad. La música de Pueblo Lavanda es genuinamente inquietante, y la idea de que algo tan querido como Pokémon pueda tener un lado oscuro oculto es una noción profundamente perturbadora que se ha quedado grabada en la psique colectiva de toda una generación de jugadores. Si hablamos de leyendas de videojuegos nacidas en la era de Internet, es imposible no mencionar el caso que, para muchos, define el género de las creepypastas, Ben Drowned. Esta historia no trata sobre un mito antiguo o un rumor vago, sino sobre una crónica detallada y aterradora de un cartucho de Nintendo 64 que parecía estar poseído por la conciencia vengativa de su anterior dueño. El juego en cuestión, The Legend of Zelda, Majora's Mask, ya de por sí uno de los títulos más oscuros y melancólicos de la saga. La historia fue publicada en 2010 por un usuario de internet llamado Hadusable. Él cuenta cómo compró un viejo cartucho de Nintendo 64 en una venta de garaje. El cartucho, de apariencia normal, tenía una partida guardada simplemente con el nombre Ben. Hadusable, sin pensarlo dos veces, borró la partida y comenzó la suya. Pero desde el principio, algo andaba terriblemente mal. Los personajes se referían a él como Ben, incluso cuando su partida se llamaba Link. La música sonaba al revés, faltaban texturas, y los NPCs aparecían en lugares donde no debían. Lo que comenzó como fallos extraños, pronto se convirtió en un tormento psicológico. El juego parecía estar consciente de las acciones de Hadusable, manipulando el entorno para atormentarlo. La estatua de la elegía, una figura que replica los movimientos de Link, comenzó a aparecer en momentos y lugares aleatorios, persiguiéndolo con su mirada vacía y su sonrisa perpetua y siniestra. Frases inquietantes como "You shouldn't have done that", "No deberías haber hecho eso", o "You've met with a terrible fate, haven't you?". Te has encontrado con un destino terrible, ¿verdad? Aparecían en pantalla, rompiendo la cuarta pared. Hadusable decidió documentar todo, subiendo videos a YouTube que mostraban las anomalías. En uno de los momentos más infames, Link se ahoga repetidamente en un lago, mientras la estatua de la elegía lo observa impasible desde la orilla. Es aquí donde la historia revela su núcleo. Ben, el dueño original del archivo guardado, era un niño que se había ahogado. Su espíritu, de alguna manera, se había fusionado con el juego, atrapado en un ciclo eterno de su propia muerte, y ahora atormentaba a cualquiera que se atreviera a jugar. La narrativa de Ben Drowned fue revolucionaria porque no era solo un texto. Estaba acompañada de videos que probaban los sucesos. Estos videos, editados de forma magistral para simular glitches y eventos paranormales, le dieron a la historia una capa de realismo aterrador. La gente no solo leía sobre el horror, lo veía. Veían a Link arder en llamas espontáneamente, escuchaban la risa distorsionada del vendedor de máscaras felices en momentos inoportunos, y sentían la presencia opresiva de Ben a través de la pantalla. La historia culminó con Hadusable siendo aparentemente consumido por la entidad. Sus publicaciones se volvieron más erráticas, afirmando que Ben se había escapado del juego y lo estaba acosando en el mundo real a través de su computadora, usando un programa de inteligencia artificial llamado Cleverbot. La línea entre el jugador y el juego, entre la ficción y la realidad, se había borrado por completo.
El lector ya no era un espectador, sino un testigo del descenso a la locura de Hadusable. Al final, se reveló que Ben Drowned era una historia de ficción, un ARG, juego de realidad alternativa, creado brillantemente por Alex Hall, conocido como Hadusable. Pero para cuando se supo la verdad, la leyenda ya había cobrado vida propia. Había aterrorizado a millones de personas y había cambiado para siempre la forma en que se contaban las historias de terror en Internet. Demostró que no se necesita un fantasma real para crear un miedo genuino. Ben Drowned es un testamento al poder de la narrativa y a cómo un juego, ya de por sí sombrío como Majora's Mask, puede convertirse en el lienzo perfecto para pintar nuestras pesadillas más profundas. La imagen de esa estatua de la elegía, con su sonrisa muerta, se ha convertido en un ícono del terror en los videojuegos. Un recordatorio de que a veces el verdadero monstruo no está en el juego, sino en la historia que contamos sobre él. Dejamos atrás los cartuchos físicos y nos adentramos en el infinito mundo digital de Minecraft, un juego que es sinónimo de creatividad y exploración pacífica. Pero incluso en este universo de bloques aparentemente inofensivo, una leyenda nació y creció hasta convertirse en un fenómeno cultural. Hablo, por supuesto, de Herobrine, el supuesto hermano muerto de Notch, el creador de Minecraft, que acecha los mundos de los jugadores solitarios. La leyenda de Herobrine comenzó en 2010 con una publicación en un foro de 4chan. Un jugador anónimo contó una historia inquietante. Mientras jugaba en su mundo de un solo jugador, notó algo extraño en la distancia. Una figura que se parecía al personaje estándar de Steve, pero con una diferencia escalofriante. Sus ojos eran completamente blancos, vacíos y brillantes. La figura lo observó desde la niebla y luego desapareció sin dejar rastro. A medida que continuaba jugando, el jugador comenzó a encontrar anomalías en su mundo. Túneles de 2x2 perfectamente excavados, pirámides de arena en medio del océano y árboles sin hojas. Fenómenos que no podían ser generados por el algoritmo del juego. Intentó buscar a la misteriosa figura, pero nunca la encontró. Cuando compartió su historia en los foros, su publicación fue eliminada casi de inmediato. Recibió un mensaje privado de un usuario llamado Herobrine con una sola palabra: detente. La curiosidad lo llevó a investigar el perfil de Herobrine y descubrió que era el nombre de usuario de un jugador en Suecia, el hermano de Marcus Persson, alias Notch. El jugador le envió un correo electrónico a Notch preguntándole si tenía un hermano. La supuesta respuesta de Notch fue corta y escalofriante: lo tuve, pero ya no está con nosotros. Según la leyenda, Herobrine era el fantasma del hermano fallecido de Notch, insertado en el juego como un monumento, un espectro digital condenado a vagar por los mundos de Minecraft para siempre. La historia explotó. Un streamer llamado Copland popularizó la leyenda en una transmisión en vivo, donde escenificó un encuentro con Herobrine. Aunque más tarde admitió que fue un montaje, el daño ya estaba hecho. La comunidad de Minecraft se obsesionó con Herobrine. Miles de jugadores afirmaban haberlo visto, compartiendo capturas de pantalla, la mayoría falsas, y videos. Se convirtió en el hombre del saco de Minecraft, una amenaza invisible que podía aparecer en cualquier momento. Notch, el creador del juego, se vio inundado de preguntas sobre Herobrine. Al principio, jugó con la leyenda, tuiteando de forma ambigua. Sin embargo, a medida que el mito crecía sin control, tuvo que negarlo categóricamente en múltiples ocasiones. Es completamente falso, declaró. No tengo un hermano muerto. Para poner fin a los rumores, el equipo de Mojang comenzó a incluir una línea humorística en las notas de cada actualización importante del juego. Removed Herobrine. Herobrine eliminado. A pesar de las negativas oficiales y la falta total de evidencia en el código del juego, la leyenda de Herobrine se negó a morir.
se convirtió en parte del folclore del juego. Los jugadores creaban mods para añadir a Herobrine a sus mundos, escribían historias, hacían animaciones y canciones sobre él. Herobrine trascendió su origen como una simple creepypasta para convertirse en un personaje no oficial, pero universalmente reconocido, del universo de Minecraft. La persistencia de Herobrine dice mucho sobre la psicología del jugador de Minecraft. Es un juego que, especialmente en el modo de un solo jugador, puede generar una profunda sensación de soledad. Estás solo en un mundo vasto e infinito. La idea de que no estás completamente solo, de que hay otra presencia observándote desde la niebla, es a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. Herobrine llenó un vacío, dando a los jugadores una narrativa compartida y un misterio que resolver. Hoy en día, todos saben que Herobrine no es real, pero su legado perdura. Es un recordatorio de cómo una comunidad puede tomar una idea simple y convertirla en una leyenda duradera. Es el fantasma en la máquina que la propia comunidad construyó, bloque por bloque, un espectro con ojos blancos que, en la mente de millones de jugadores, siempre estará observando desde el límite de la distancia de renderizado. Finalmente, llegamos a una de las sagas más vastas, controvertidas y ricas en secretos de la historia de los videojuegos, Grand Theft Auto. Con sus mundos abiertos masivos y detallados, Rockstar Games ha creado el caldo de cultivo perfecto para que nazcan y prosperen innumerables mitos y leyendas urbanas. Desde asesinos en serie hasta criaturas críptidas, las calles de Liberty City, Vice City y San Andreas esconden más que simples misiones y crímenes. Una de las leyendas más famosas y persistentes es la de Pie Grande en Grand Theft Auto San Andreas. En las vastas y boscosas áreas de Back Beyond y Shady Creeks, los jugadores comenzaron a reportar avistamientos de una criatura grande y peluda que se movía entre los árboles. La idea de un Sasquatch escondido en el juego se apoderó de la imaginación de la comunidad, dando lugar a innumerables expediciones de caza y videos borrosos que pretendían ser pruebas de su existencia. Rockstar negó la existencia de Pie Grande durante años, pero la comunidad se negó a creerles. La búsqueda se convirtió en una obsesión. Los jugadores pasaban horas peinando los bosques, analizando cada sombra y sonido. La leyenda se volvió tan icónica que Rockstar finalmente cedió y la convirtió en realidad. En Grand Theft Auto Cuento, no solo hay una misión secundaria que involucra cazar a un supuesto Pie Grande, sino que también puedes convertirte en la criatura usando peyotes especiales, un guiño directo a los años de búsqueda infructuosa de los fans. Otra leyenda aterradora de San Andreas es la del fantasma de la madre de Sillota. Cerca de la casa de la familia Johnson en Grove Street, los jugadores afirmaban ver una figura fantasmal en el interior de la casa, a menudo en el segundo piso. Se decía que era el fantasma de Beverly Johnson, la madre asesinada de CJ, cuyo espíritu aún vagaba por su antiguo hogar. Otros reportaban escuchar susurros o llantos dentro de la casa por la noche. Aunque probablemente se trataba de un simple glitch de texturas, la idea de un fantasma personal y trágico añadió una capa de horror íntimo al juego. No podemos hablar de mitos de GTA sin mencionar al Leatherface de San Andreas. Inspirado en la película La Masacre de Texas, los jugadores creían que un asesino en serie armado con una motosierra acechaba en las zonas rurales del estado, particularmente en The Panopticon, una extraña formación rocosa en el desierto. Aunque nunca se encontró a un personaje así, la presencia de NPCs rurales de aspecto sospechoso y una motosierra como arma disponible en el juego alimentaron el fuego de esta leyenda durante años. En Grand Theft Auto Me, el misterio del Monte Chiliad se convirtió en la obsesión central. Un enorme mural en la cima de la montaña muestra un mapa críptico con símbolos de un ovni, un huevo roto y un hombre con un jetpack. Esto desató una de las búsquedas de secretos más grandes y complejas en la historia de los videojuegos. Los jugadores creían que resolvía un gran enigma que desbloquearía un jetpack o revelaría una conspiración alienígena.
La búsqueda involucró a miles de personas colaborando en línea, descifrando pistas y probando teorías locas. Aunque se descubrieron ovnis ocultos en el juego, el misterio completo del mural del Monte Chiliad nunca se resolvió por completo, llevando a muchos a creer que Rockstar podría haberlo dejado deliberadamente ambiguo o que algunas partes fueron cortadas del juego final. Esta búsqueda demuestra cómo los desarrolladores pueden jugar directamente con la tendencia de la comunidad a buscar patrones y secretos, creando una metanarrativa que trasciende el propio juego. Desde el coche fantasma que se repara solo y se mueve sin conductor en San Andreas, hasta el corazón palpitante de la Estatua de la Felicidad en GTA 4, la saga de Grand Theft Auto es un tesoro de folclore digital. Cada callejón oscuro, cada bosque denso y cada edificio abandonado es un escenario potencial para una nueva historia, una nueva pesadilla. Estas leyendas demuestran que los mundos de GTA son tan grandes y detallados que se sienten vivos. Y como cualquier lugar vivo, tienen sus propios fantasmas, sus propios monstruos y sus propios secretos inconfesables, esperando a que un jugador curioso se desvíe del camino principal y los descubra, o al menos que crea haberlos descubierto. Y así, llegamos al final de nuestro descenso a las criptas digitales de los videojuegos. Hemos viajado desde las salas de arcade de los 80 hasta los vastos mundos abiertos de hoy, y hemos visto cómo el miedo puede tomar muchas formas. Un experimento gubernamental, un cartucho maldito, un fantasma en el código o una criatura que acecha en las sombras. Estas historias, ya sean reales, fabricadas o una mezcla de ambas, nos muestran que los videojuegos son mucho más que simple entretenimiento. Son lienzos en blanco donde nuestras ansiedades y temores colectivos pueden cobrar vida propia. El poder de estas leyendas no reside en si son verdaderas o no, sino en su capacidad para transformar nuestra experiencia de juego. Después de escuchar sobre Ben Drowned, ¿podrás volver a jugar Majora's Mask sin sentir un escalofrío al ver la estatua de la elegía? Después de conocer a Herobrine, ¿podrás explorar una cueva solitaria en Minecraft sin mirar por encima del hombro? Estas historias se adhieren a los juegos como fantasmas, cambiando para siempre la forma en que los percibimos y recordamos. Pero sé que apenas hemos arañado la superficie. El universo de los videojuegos está repleto de otros mitos, secretos y leyendas que esperan ser contados. Por eso, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué otras leyendas de videojuegos conocen? ¿Alguna vez han experimentado algo extraño o inexplicable mientras jugaban? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus historias. Si les ha gustado este viaje a lo desconocido, no olviden dejar un like, compartir el video y, lo más importante, suscribirse a Tecnocuriosidades para más exploraciones de los rincones oscuros de la tecnología. Yo soy Tecno y nos vemos en la próxima pesadilla.